Hola, hola compañeras y compañeros de pedagogía, pues vamos por la segunda clase de este día. Soy el profesor Simón Peralta Enzástiga y vamos a continuar con Sociología de la Educación fundamental en todo pedagogo. Ya vimos en la clase anterior la importancia de la relación entre el hombre y la sociedad. Los seres humanos somos seres sociales, independientemente de ser seres vivos, seres biológicos con aparatos, células, órganos y sistemas, y que tenemos un medio natural que es la naturaleza o el medio ambiente. De forma paralela a esta cualidad, los seres humanos somos seres sociales. Pero lamentablemente de seres sociales, como decíamos en clase anterior, pues no tenemos mucho que digamos, ¿eh? Somos seres racionales y no tenemos tampoco nada de racional. La prueba, ver los constantes conflictos, guerras, problemas que se presentan, extorsiones, robos, asaltos. No hemos sabido vivir en sociedad, no hemos sabido ser personas pensantes, racionales, analizar nuestro entorno. La contaminación que tanto se habla, pues no hemos tomado toda la conciencia de lo que esto significa y seguimos manejando todo esto. Lo del COVID y demás cuestiones, vimos cómo todavía en muchos lugares hacían sus fiestas sin tomar medidas, etcétera, etcétera. En fin, una vez que hemos visto la importancia de lo que es el ser social, lo que es la sociedad, lo que implica y la evolución del hombre a través de la sociedad, vamos por tanto a abocarnos a estudiar lo que es concretamente la sociología como la ciencia que está abocada o encaminada a estudiar justamente esto. Y una vez que veamos esto, entonces iniciaremos como que es la sociología de la educación. Toda esta especie de preámbulo, de introducción o de antecedente tiene la intención de irnos ubicando en lo que viene siendo la sociología de la educación. Y el de hoy vamos a ver las definiciones de lo que es la sociología, su contenido y su campo de estudio, es decir, a qué es a lo que se dedica, qué es lo que hace la sociología, qué es lo que estudia, qué es lo que se dedica. Entonces van a poder entender mucho mejor nosotros la parte de la pedagogía conocida como sociología de la educación. No obstante que también hay una filosofía de la educación, una historia de la educación, que complementan lo que viene siendo el estudio amplio de lo que es la educación. Y en su momento oportuno hablaremos de cómo se clasifica la pedagogía. Claro, hay muchas clasificaciones de pedagogía. Yo en lo personal me gusta la de un señor llamado Francisco Larroyo, quien considero que es una clasificación, creo que la más correcta, la más idónea. ¿Por qué? Porque dentro de esa clasificación de la pedagogía, él nos habla, te vuelvo a repetir, de la sociología de la educación, de la filosofía de la educación, de la biología de la educación, como parte fundamental del conocimiento de lo que viene siendo el estudio del educando, ¿sí? En sus diversas etapas de infante, de puberto, de adolescente, de joven y así por el estilo. Y ahí también muchas veces luego, pues no hay a criterio único sobre lo que es adolescencia, lo que es pubertad, lo que es juventud. Puedo decirte que hay autores que hablan de adolescencia y de juventud y no hablan de pubertad. Hay autores que hablan de pubertad y hablan de juventud y no hablan de adolescencia o entienden que adolescencia forma parte de la pubertad. En fin, son temas que en su momento iremos analizando. Empecemos, por tanto, una vez lo que es la importancia del hombre, sociedad y de relación entre la sociedad y el hombre, vamos a ver lo que es la sociología. La sociología, como todas las ciencias, es una palabra híbrida que deriva de dos vocablos. Un vocablo latino que es socios, que significa sociedad, y un vocablo griego, logos, que significa ciencia. De tal suerte y de acuerdo a su origen etimológico y de una manera simple, escueta y sencilla, sociología es la ciencia que estudia a la sociedad. Así de sencillo, así de fácil. ¿Sí? De acuerdo a su origen etimológico, es decir, de las palabras donde se conforma esta ciencia, la sociología es una palabra híbrida que deriva de dos vocablos. Es híbrida porque deriva de un vocablo latino y de un vocablo griego. Socius, palabra latina, que significa sociedad, y logos, palabra griega, que significa ciencia. De tal suerte que a su origen etimológico y de una manera muy sencilla, muy escueta y muy clara, sociología no es sino más que la ciencia que estudia a la sociedad. Pero entendamos la sociología en su sentido amplio, en su sentido profundo, en una definición que abarque la complejidad que significa estudiar la sociedad. Porque decir que estudiar la sociedad pues es decir todo y decir también a su vez nada. Porque la sociedad pues no nada más es un concepto, sino que implica
una serie de factores, de elementos, de características que hay que tomar en cuenta, que hay que tener bien presentes. Por tanto, vamos a ver su definición amplia y compleja y en consecuencia cuál es el campo de estudio, qué es lo que se dedica o qué es lo que estudia esta ciencia. La sociología es la ciencia que estudia de manera objetiva, de manera racional y de manera científica la sociedad, su integración, su funcionamiento, su desarrollo y su evolución. Y al menos en la clase anterior ya vimos la evolución de la sociedad, que no fue nada fácil y no es nada sencillo. Entender la historia de la sociedad o la evolución de la sociedad, como lo vimos otros, horda, clans, gens, tribu, pueblo, nación, estado y organización supranacional, es un concepto muy amplio, es un aspecto muy profundo de lo que significa la sociedad. Por tanto, la sociología estudia de manera objetiva, de manera científica y de manera racional a la sociedad, su integración, su funcionamiento y su desarrollo o evolución. Al menos su desarrollo o evolución ya lo hemos visto. Vamos a ver ahora las otras partes que constituyen la parte de estudio de lo que viene siendo la sociología. De igual manera, la sociología estudia las relaciones humanas, que hoy algunos autores llaman las relaciones sociales, es decir, la forma en cómo los seres humanos tienden a relacionarse entre sí, con sus regularidades, sus contradicciones y sus conflictos. Relaciones humanas es un concepto muy correcto, o relaciones sociales, pero que lamentablemente no significa necesariamente aspectos positivos o formas normales, sino que relaciones humanas también implica problemas, confrontaciones, vicisitudes, contradicciones, conflictos, luchas. Y en clase anterior hablamos que las relaciones humanas, la convivencia social es fundamental, es básica, es esencial en el ser humano. Pero como seres humanos difícilmente no tenemos vivir aislados, salvo casos muy esporádicos, muy especiales. Los seres humanos tendemos a vincularlos, a relacionarnos con los demás seres humanos. Porque esto es fundamental, es importante en nuestra vida social. Pero relaciones humanas o relaciones sociales no siempre es tan fácil. Un ejemplo, hay problemas en una empresa, en una relación entre el patrón y el trabajador. Ambos se necesitan, ambos requieren el uno del otro. ¿Qué sería del patrón si no tuviera trabajadores por mucha tecnología o mucha maquinaria que tenga? Así fuera la tecnología más sofisticada o más avanzada, la de vanguardia, es obvio que necesita de una mano humana que la limpie, que la cuide, que le dé mantenimiento. De una mano humana simplemente que la conecte, que le puche, para que esta máquina empiece a funcionar de forma automática, de forma autónoma, sin requerir la mano del hombre. En toda relación, lamentablemente familiar entre los cónyuges, ¿qué problemas no existen, compadres? ¿Quién no hemos visto peleas entre nuestros papás? Bueno, en el caso de ustedes son muy jóvenes, o ahí te lo dejo, cada quien balconece internamente, si es que eres casada. Es más, el simple hecho de tener tu pareja como novio, que es una etapa pues obviamente muy bonita, ¿quiénes no has tenido problemas con el novio? ¿Quiénes no se han enojado? ¿Quiénes no hemos visto la escena típica donde sin saberlo, esos son novios? Ah, caray, ¿cómo son novios? Pues ve la cara que llevan, ve la jeta que llevan, ve como uno para un lado, el otro para el otro lado, van los dos sentaditos juntos y luego se ve que van, pero súper enojados, por decir otro tipo de palabras. Lo peor, hay problemas entre los padres y los hijos. Increíblemente, tenemos problemas entre los padres y los hijos con los padres. La prueba es la gran cantidad de divorcios, de separaciones que existen. Como dice la canción de José José, lo que eran cintas, algo así por decirlo, hoy se convierten en cadenas, compañeros. Entonces, como puedes ver, las relaciones humanas fundamentales o la convivencia social o las relaciones sociales, como le quieras tú llamar, son tema y muy profundo de analizar, de estudiar, de profundizar. Aunque son aconsejables y son válidas, no siempre son positivas, son negativas. Hemos ahora empleado inclusive el amigo tóxico o la relación tóxica, ¿sí? Que en lugar de traerte un bien, te trae un mal. Que en lugar de superarte o de mejorarte, pues te lleva para acá el clásico novio y posiblemente esposo celoso, que nada más te está cuidando, que te prohíbe usar vestidos escotados, que te prohíbe usar zapatillas, que te prohíbe usar faldas arriba de la rodilla, que te prohíbe tener amigos,
o la amiga celosa o la novia celosa, que a su vez te prohíbe que tengas comunicación con amigas, que te reclama porque eres a fulana, sultana, que te impide uses playeras pegadas a tu cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces, como puedes ver, vivir en sociedad no es tan fácil. Decirlo sí es muy sencillo, pero entenderlo, comprenderlo, está difícil. ¿Por qué? Porque el ser humano es el objeto de estudio en sus relaciones, en sus vínculos. Como bien decía un pensador que no recuerdo, decía él una verdad, viendo un león, se ven todos los leones. Viendo un venado, se ven todos los venados. Pero viendo un hombre, no se ven todos los hombres y aún ese hombre no se ve de manera completa y de manera total. Somos tan disímbolos, tan difíciles, tan opuestos, tan todo, que difícilmente podemos entender al ser humano, ¿sí? Si vemos un león, pues todos los leones tienen el mismo comportamiento, la misma conducta, la misma forma de actuar, la misma forma de cazar, la misma forma de todo. Y viendo un león, pues podemos deducir y analizar cómo son todos los leones. Viendo un venado o cualquier otro tipo de animal que tiene la misma conducta, el mismo comportamiento, misma forma de comportarse ante cierta situación, cierto hecho, pues vemos a todos los animales. Pero viendo a un hombre, difícilmente podemos decir que en base a ese hombre está vista toda la humanidad. Somos tan disímbolos, son tan contradictorios, que esto es, y ese es el problema que tú te vas a enfrentar. En un salón de clase vas a tener de todo, como decían las abuelas, chile, mole, pues de todo, compañeros. Ya la psicología o la educación nos habla del niño auditivo que solo aprende oyendo, del niño visual que solo aprende viendo, o del kinésico que solo va a aprender tocando, experimentando, sintiendo. ¿Sí? Viendo a un niño no se han visto todos los niños, viendo a un alumno no se han visto todos los alumnos. Son tan diferentes, tan contradictorios, tan opuestos, que no podemos manejarlos en un mismo sentido, en una misma situación. Y es un problema fundamental de la educación, de la pedagogía. ¿A cuántos seres te enfrentas? Completamente diferentes, completamente opuestos en forma de ser, de pensar, de ver las materias. Mientras tú estás apasionado con tu materia, seguro tus alumnos están aburridos. Mientras para ti la materia es interesante, es apasionada, lo que estás tratando de enseñar para el alumno es una de las cosas más horribles que está escuchando, etcétera, etcétera. Entonces, estudiar la sociología, entender a la sociedad y estudiar el ser a la sociedad, pues como ves, no es tan simple. La sociología estudia las relaciones humanas, las relaciones sociales, la llamada convivencia social, la forma como los seres humanos tendemos a relacionarnos entre sí, no en el sentido positivo, en el sentido negativo, con todos sus beneficios, con todas sus cosas buenas, pero también con todas sus contradicciones y sus conflictos, las cuales se presentan en todas las etapas de nuestra vida y en todos los grupos sociales. Lo mismo entre los esposos, entre los novios, lo mismo entre la familia, los padres con los hijos, lo mismo en el trabajo, lo mismo en nuestros vínculos o relaciones de fiestas. ¿Cuántas fiestas no han terminado en problemas, en conflictos? Si yo te dijera cuántos alumnos he conocido, primer año, primer semestre, son lo máximo, miguis, casi, casi hasta hermanos, hasta se visten igual, hasta mismo pantalón, una camisa. Ella ya fue a la casa de su amiga, ya su mamá, ay, trae a tu amiga, venga para acá, conviven, ahora ella va a la casa de la amiga, conviven, incluso se van de paseo. Llega el tercer año, el fin del año, oye, tu amiga, perro, maestro, ay, pues que no era tu amiga, no, hombre, yo me a mis amigas, pues que tengo las patas chuecas. Es horrible como a veces entre adolescentes, jóvenes, sean este tipo de situaciones. Los que eran amigos, miguis, hermanos, ahora terminan odiándose, despreciándose, viéndose, pero como decían por ahí, lo bueno es que los ojos no tienen puñales, si no te hubiera matado desde cuándo. En fin, es un aspecto muy importante de lo que viene siendo la sociología y lo que también usted va a ver dentro de lo que vienen siendo sus salones. La sociología también estudia los fenómenos sociales, es decir, todo aquello que sucede en el interior del conglomerado social, dentro de una comunidad, que rebasa el ámbito de la vida personal del individuo,
como son la migración, el desempleo, los divorcios, las manifestaciones, la inseguridad. Hay muchos fenómenos sociales que rebasan lo que viene siendo nuestra vida personal, que van más allá de nuestra relación íntima, nuestra relación particular, de nuestro vínculo personal. Son fenómenos que rebasan esa intimidad, que rebasan esa vida personal, que se presentan dentro del conglomerado, dentro de la ciudad, dentro de la comunidad, compañeros. Y como fenómenos sociales, si nos ponemos a hacer una larga lista, quizás nunca terminaría. A guisa de ejemplo, la migración es un problema que hoy estamos viviendo no solo en Latinoamérica con Estados Unidos. En Europa lo estamos viendo constantemente. Personas de África, personas de Asia que se aventuran a lo que es el mar Mediterráneo. Personas que quedan naufragando durante 20, 30 días, que los han tenido que ir a rescatar ya muertos, desolación, sin agua, sin alimentos, sin forma de llegar a las costas, ¿sí? A diferencia de lo que es la migración de México, vía México a Estados Unidos, que es el desierto, que es la desolación, etcétera. Allá se metan a un problema que es el mar Mediterráneo, el mar Nostrum, que llamaban el Imperio Romano, ¿sí? En donde los de África y los de Asia, en este caso ahorita se habla mucho de lo que viene siendo a ver si me olvidó ahorita el país, ahorita me acuerdo, tratan de llegar a España, tratan de llegar a Italia, para ir trasladarse hacia el norte de Europa, al centro de Europa, y poder mejores condiciones y calidad de vida. Huyendo como huyen los hondureños, los guatemaltecos, los salvadoreños, de lo que viene siendo la violencia, la falta de trabajo, la falta de oportunidades dentro de sus países de origen. Entonces, estos fenómenos se viven. Y fenómenos que usted mismo va a vivir dentro de sus grupos, compañeros. Fenómenos que de alguna manera van a afectar a los educandos, van a afectar a lo que vienen siendo tus alumnos, y que de alguna manera están fuera de lo que viene siendo su vida personal. Así que la sociología estudia también los famosos fenómenos sociales, es decir, todo aquello que sucede en el interior de la comunidad, en el interior de la ciudad, en el interior del grupo social, del conglomerado social, que rebasa el ámbito de la vida personal del individuo, como son la migración, el desempleo, los divorcios, las manifestaciones, la inseguridad. El desempleo que hoy vivimos, que usted vivió intensamente por más de un año, y que todavía se sigue viviendo con motivo de lo que fue el cierre de empresas, el cierre de escuelas. Ser maestro de escuela pública, pues una bendición, compañeros. Mismas prestaciones, mismo sueldo, todo sin ningún problema. Pero los maestros de escuelas privadas, o bien de empresas o negocios privados, pues ahí sí estuvo fuerte el problema, y fue un fenómeno social. Un fenómeno que usted y a mí nos está tocando vivir, y nos tocó vivir, y que estamos viviendo. Un fenómeno que seguramente te está preparando, porque a futuro tú vas a vivir. ¿Qué otros fenómenos vas a vivir? Tu maestro por la edad vivió el temblor del 85, usted todavía ni existía, ni tan siquiera estaba en proyecto, ¿sí? Del 17, donde usted ya lo vivió. Vivimos lo del 68, vivimos también lo de la crisis de la Guerra Fría, las devaluaciones. Alguna etapa tu maestro fue millonario, llegó a ganar más de 1 millón de pesos cuando el peso mexicano se devaluó tan horriblemente que en los años 80 todos éramos millonarios, íbamos sueldos de 1.200.000, 1.300.000 pesos, 800.000 pesos, 950.000 pesos, etc. Fenómenos sociales que arrastran a toda la sociedad, que arrastran a todos sus integrantes, y que tú vas a vivir. Hoy en la televisión se habla mucho de un virus más terrible que el COVID, que es el famoso virus de la deserción escolar. Ya se verá ahora que se retoman las clases en muchos estados, en una gran parte de los estados, incluyendo el Estado de México, la Ciudad de México, a partir del 7 de junio, después de las elecciones. Ahí se va a ver qué tanta deserción escolar realmente se va a presentar, o existe, o no afectó. Se presume que sí hay alta deserción escolar, si habiendo clases normales, cursos normales, hay deserción escolar. Yo he estado en escuelas en donde entran el primer año, siempre he manejado escuelas privadas, y entran grupos de 30, de 40 alumnos.
de 20 alumnos, 25 alumnos. Termina, fíjate, no termina la carrera, termina el año, o pasan a segundo año, y resulta que ya, ya el grupo ya es de 15, y ya cuando termina la carrera, resulta que el grupo ya quedó en unos 8, en unos 7. Entonces la deserción escolar pues está a esos niveles, está a esas magnitudes. Son problemas que se viven, son problemas que se llevan a cabo y que en un momento determinado afectan, ¿sí? Por eso los fenómenos sociales no podemos ser ajenos a lo que nos rodea. Y tú como futuro maestro, pues hay que ir tomando conciencia de esta situación. Hoy lo hemos vivido con esto de la pandemia. ¿Qué es lo que no vas a vivir? La sociología también estudia las conductas o patrones de comportamiento colectivo. En algunas partes, cuando se presentó lo del famoso narcotráfico, sabemos, compañeros, que cada ciudad tiene, que ya se ha ido superando poco a poco, no se ha acabado, y tardar todavía todo esto. Y que esas en países, en estados del norte, perdón, de la República Mexicana, de comportamiento colectivo, cuando se soltaban la balacera entre de tal manera que entonces y los soldados, entender estos comportamientos, estos patrones colectivos, las maestras van a permitir a sus alumnos mejor que se tiraran a social, van a permitir para no ser objeto de un tiro, de una bala perdida, como se dice. Hoy se habla mucho de la educación indígena. Pues sabemos que la educación indígena, dada que vas a vivir y los que estamos por vivir, tienen la migración, otra forma, dado desde el mismo lenguaje, hace muchos años, pues no, otra forma de tratarse, de mantenerse. De hecho, la UP en el donde se dejaban venir 300, 400, tiene una carrera que es licenciatura en educación, salvadoreños, guatemaltecos, en fin, lo que implica, por tanto, sabemos que no solo aprender a esa magnitud, el dialecto, el idioma de esa cultura indígena, sino también aprender sus usos y costumbres para saber también dar, por tanto, la clase o la explicación a la clase, sobre todo en relación a sus usos y a sus costumbres. Los árabes en ese sentido son muy icónicos en su forma de conducta, de comportamiento. Ejemplo, la vestimenta de la mujer árabe en los países fundamentalistas como son Irán, que no se han modernizado, no se han actualizado por su fuerza de uso y de costumbre, de tradición. Sabemos que ahí las mujeres visten todo su cuerpo, tapan todo su cuerpo desde su cráneo hasta sus pies. Lo único que dejan al descubierto son sus ojos, porque todo su cuerpo no debe ser visto por nadie. Ellas deben de cubrir su cuerpo completamente y nada más dejar ver sus ojos y parte pues lo que viene siendo el hueso de la nariz. Entonces, esto nos habla de una sociedad que todavía es machista, todavía es misógina, en base a sus costumbres, en base a sus tradiciones. Una mujer que está limitada, extralimitada, que no le está permitido el estudiar, no le está permitido el superarse, no le está permitido inclusive su libertad individual, queda amarrada inclusive al hombre. Una mujer que no puede andar sola, que no puede andar acompañada de varón en la calle, salvo que sea un familiar o sea su esposo. Pero si se hace a descubrir que el varón que la acompaña ni es su esposo ni es su familiar, pues pobre de esa mujer. En fin, hay culturas que tienen muy arraigadas sus costumbres, tan arraigadas que esto hace que entonces esa sociedad con esas costumbres arraigadas tengan parámetros, tengan conductas, tengan patrones de comportamiento colectivo donde todos actúan de la misma manera. En cuanto a los hombres, sabemos que en esos países la barba y el bigote son fundamentales. Y difícilmente ves a un árabe fundamentalista sin barba y sin bigote. Difícilmente llegamos a concebir que por razones de higiene, por razones de estética, por razones de lo que tú quieras, lleguen a cortarse la barba y el bigote. Al contrario, lo manejan, lo mantienen precisamente en base a ese tipo de cuestión. Los menonitas que tenemos aquí en Chihuahua, o los tarahumaras que tenemos también en Chihuahua, por sus costumbres, por sus tradiciones, por sus creencias, han llegado a tal nivel que ahora son patrones, conductas de comportamiento colectivo, donde visten igual, se comportan igual, misma vestimenta, etcétera, etcétera. Entonces, entender esta sociedad, entender este mundo,
es ir entendiendo estos aspectos que la sociología trata de visualizar, trata de entender. Recuerdo que hace unos años se hablaba mucho que había niños, había jóvenes que con motivo de las fiestas cívicas que se realizan en las escuelas, del Día de la Bandera, que se conmemora, del Día del 5 de Mayo, que se conmemora, que en mis tiempos se hacía ceremonia cívica, el himno nacional, palabras de algún alumno, de algún maestro, ensalzando ese evento, ese hecho histórico, algún bailable típico de nuestras culturas, etcétera, etcétera. Ya se manifestaba que había niños que no guardaban el respeto a la bandera ni al himno nacional. Ya se visualizaba que había niños que no entonaban el himno nacional, justamente en base a sus creencias, en base a sus patrones de conducta. Porque para ellos, de acuerdo a sus creencias, pues todos somos hijos de Dios. Los himnos y las banderas lo que hacen es separar al ser humano. Un himno, una bandera lo que hace es separar a los seres humanos, cuando en realidad todos somos iguales, todos venimos del mismo Padre, un mismo Dios, y por tanto no tenemos que honrar una bandera, un himno que nos separa, sino honrar es una palabra de Dios o a Dios, que es el que nos une, que es el que nos permite estar íntegros. ¿En fin? Yo nunca he manejado primaria, he manejado secundaria, prepa y licenciatura, y en primaria es donde se presentan mucho estos fenómenos. En preparatoria, ya sabes que a ese nivel ya las ceremonias ya son escasas, ya no se manejan, difícilmente llega a haber ceremonias cívicas con himno nacional. Sí he estado en algunas donde se ha manejado que el inicio de cursos y uno que otro evento, pero en sí ya no existe. Lo más que llegaba yo a ver era, pues tú bien sabes que los grupos que estaban adelante en un evento cívico conmemorando, elevando el himno nacional o la bandera, etcétera, pues medios parados, pero los de atrás, eso sí de plano, eso sí de plano, sentados, hablando, platicando, ya el respeto a la bandera, símbolos patrios, ya ni tan siquiera, ¿no? Y no por base de su religión, simplemente porque pues ya para ellos son cosas caducas o cosas que ya no tienen razón de ser o que al menos no sienten, pero ve la gran doble cara. Porque en un evento cívico, nuestra bandera, nuestro himno, como sea. Pero si se trata de un partido de fútbol, donde México va contra Francia para pasar a la final o a la semifinal, y recontra. Ahí sí estos jóvenes sale lo patriota, lo mexicano, lo nacionalista, Digan a la ridiculez de que se pintan sus mejillas verde, blanco y rojo, de que usan la verde, la playera verde, de que se cubren con la bandera mexicana su cuerpo, y de que si México mete un gol, se van al Ángel de la Independencia, toman su bandera, andan dando la vuelta al ángel, México sí se puede, eso. Coreano, hermano, ¿ya eres mexicano? El pasado mundial lo vivimos tristemente con ese patrioterismo, más que patriota, patrioterismo, más que nacionalismo, esa situación. Y ves esos contrastes, yo al menos los vi. En las pocas escuelas donde he llegado a estar, que sí tienen eventos cívicos, honores a la bandera, himno nacional, por ejemplo, en las graduaciones, sí es muy típico, A continuación, nos ponemos de pie, vamos a entrar a nuestro himno nacional. A continuación, recibamos a nuestra bandera, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí los jóvenes, te hablo de gente de bachillerato, gente de universidad que están en su graduación, platicando, masticando chicle, algunos sentados, solamente ahí, pues, alumno, por favor, ponte de pie. Chale. O sea, ahí el himno, la bandera, valen queso. Pero un partido de fútbol, y recontra, se desgañitan, gritan, brincan, saltan como changos, les sale lo mexicano, se sienten, se envuelven en la bandera mexicana, en fin. Son comportamientos, son patrones de comportamiento que la sociología trata de explicar y de entender. Con un evento cívico no respetamos la bandera y como en un evento de fútbol o de box, y recontra. Se me hace ridículo cuando jóvenes con un partido de fútbol se pintan sus
sus mejillas verde, blanco y rojo, inclusive hasta el cabello se lo pintan verde, blanco y rojo. La sociología estudia la diversidad social. Lo hemos dicho, el ser humano es completamente diferente. Somos tan diferentes, somos tan contradictorios, somos tan opuestos, que difícilmente podemos tener un patrón, un padrón, un cuadro del comportamiento de la conducta del ser humano. Que evidentemente podemos tener seres humanos dedicados, olvídate. En la escuela se habla de diferentes tipos de alumnos, diferentes tipos de maestros. Hay estudios que te clasifican y te catalogan a los alumnos, hay estudios que te clasifican y te catalogan a los maestros. El maestro impositivo, el maestro barco, el maestro insensible, el maestro dictador, el maestro no sé qué tanto, y así el alumno tal, el alumno tal. Hay conductas que ya están delineadas, delimitadas, pero sobre todo hay diversidad social. Somos tan disímbolos, tan diferentes, que un dato muy especial. En la misma familia, los hijos vienen de los genes del mismo padre y de la misma mamá. Digo, sin tomar en cuenta al Sancho. Resulta que dos hermanos que vienen de los mismos genes de papá son completamente diferentes. El primero de ellos, el mayor, es el hijo introvertido, callado, difícilmente tiene amigos, muy dedicado al estudio, muy dedicado a la enseñanza. Y el segundo hijo, 2 años, 3 años después del primero, que es sangre de su sangre, como se dice, gene de los genes, es al revés. Extrovertido, dicharachero, relajiento, desmadroso, despapalloso, gritón, amistad tiene para no poder, fiestero a más no poder. Con una misma familia se dan personas completamente opuestas. Y eso que vienen de los mismos genes de papá y de mamá. Sea el caso de que luego físicamente se parecen, pero psicológicamente, conductualmente son completamente diferentes, opuestos. Si eso da en una familia, entonces, ¿qué no podemos esperar de una sociedad? De su diversidad tan amplia, tan compleja, tan opuesta, tan diferente de sus integrantes. Como puedes ver, la sociología tiene temas muy apasionantes que usted también debe de entender, porque pues en un salón, cuántas mentes, cuántas conductas, cuántas formas de ser completamente opuestas, diferentes. En un salón vas a encontrar grupitos, y cada grupito no se va con el otro grupito. El grupito de las Barbies no se va con el grupo de las nacas. Ops, o sea, ¿no? O sea, yo Barbie no voy a juntarme con esas indias, con esas tarahumaras, ¿sí? O sea, yo, otro nivel. El grupo de los hijoperos o raperos, o sea, otro nivel. Yo no voy a juntar con el de los nacos, de los Tigres del Norte, de los Tucanes de Tijuana, o sea, qué oso, ¿no? Con esos chavos que no salen de la indiada, que no salen de esto, ¿no? En fin, todo eso implica sociología, todo eso implica conocer e ir conociendo también nuestros grupos tan diversos, tan opuestos, tan contradictorios. Yo que he manejado bachillerato, que he manejado licenciatura, ahí es donde más se nota esa diversidad, ¿eh? Los punk, los darquetos, los punquetos, los cholos, y los que está, y toda la fauna animal que está por venir, ¿eh? Porque las modas cambian constantemente, ¿sí? Los odios que existen entre los jóvenes. Y lo peor, lo peor, no hay una razón por la cual se odian. No hay un motivo por el cual se desprecian. Oye, ¿por qué no le das al fulano de tal o a tu compañero, no? Ah, es payaso, engreído, presumido, vanidoso, se siente mucho. Vas con el cuate. Oye, ¿por qué no le das a tu otro cuate? Resulta que también es envidioso. Es decir, no hay una razón. Germán, pues es que su papá mató a mi papá. Bueno, entendería por qué se odian, por qué no se hablan. Es que me cae mal. ¿Qué te hizo? Nada. O sea, nada, pero te cae mal. O sea, ¿te das cuenta de que me cae gordo, me cae mal y nada más por eso ya no?
En fin, hay que entender que hay una diversidad social, seres humanos somos completamente opuestos, diferentes, y nuestros alumnos son reflejo de esa diversidad. La sociología también estudia las instituciones sociales. Las instituciones sociales son organizaciones que el hombre crea de manera artificial para su desarrollo o desenvolvimiento dentro de la sociedad, como son las escuelas, los sindicatos, las iglesias, los partidos políticos, grupos de opinión o de presión. Vivir en sociedad significa crear instituciones sociales para poder desarrollarnos y desenvolvernos dentro de una sociedad. Un ejemplo de ello son las organizaciones como son los partidos políticos que se crean o se han creado justamente para ese tipo de situaciones. Las iglesias, los grupos de opinión o de presión. Hoy tenemos a las mujeres que luchan por sus derechos. Las famosas mujeres que luchan por el feminismo, que han extremado su conducta y que yo llamo las feminazis, ¿sí? Porque a través de la violencia quieren cambiar las cosas o quieren modificar las cosas agrediendo, etcétera. Pero en fin, porque no nos metemos en debates. Son instituciones que la sociedad crea, que los hombres crean, justamente para poder desarrollar y desenvolverse dentro de una sociedad. Los partidos políticos son el conducto, el medio a través de los cuales la gente trata de llegar al poder, acercarse al poder, gobernar, mandar y tener justamente esa autoridad o ese poder dentro de una sociedad. La sociología también estudia a los grupos sociales. Los grupos sociales son las primeras organizaciones sociales que los seres humanos crean, de manera lógica y de manera natural, dentro de la sociedad, para satisfacer sus necesidades individuales, primarias o básicas, que se encuentran ligadas a su entorno, como son la familia, la colonia, el barrio, la escuela, el trabajo o la empresa, que son grupos sociales menores, pero con el tiempo conforman lo que es la ciudad, la nación, el estado, la comunidad internacional, como los grupos sociales mayores. Y dentro de la ciudad tenemos grupos sociales. Dentro de un conglomerado humano que es una comunidad, una ciudad, tenemos grupos sociales, instituciones sociales. Y como te dije hace rato, esto se repite en los salones. Dentro de los grupos no tenemos grupos uniformes, grupos unidos, grupos íntegros. Tenemos grupos disasociados, grupos desunidos, grupos horriblemente que se odian entre ellos, compadres. Y hablamos de jóvenes donde se supone todo es amor, donde se supone todo es bondad, donde las canciones predominan sobre esto. Como les digo a mis grupos, los amargaditos, los traumaditos somos los viejitos. Los que odiamos, los que venimos ya con muchas cosas nuevas, son los viejitos. Pero ustedes jóvenes, ¿cómo es posible que tan jóvenes se odien entre ustedes? ¿Cómo es posible que ustedes entre jóvenes se desprecien? Los amargaditos somos nosotros, los traumados somos los viejitos, los enojones, los envidiosos, somos los viejitos. Y ustedes, a pesar de su juventud, ya se odian, ya se desprecian, ya se malmiran, ¿sí? Tu belleza se empobrece con tu maldad. Tu dulzura se amarga con tu envidia. E insisto, entre grupos hay grupitos. El grupito de atrás no se lleva con el grupito de adelante, el grupo de la derecha no se lleva con el grupo de la izquierda, ¿sí? El grupito de las Barbies no se lleva con el grupito de las nacas. Se echan sus indirectas. El grupito de los darquetos no se lleva con el grupo de los cholos. El grupo de los punk no se lleva con el grupo de los tucanes, etcétera, ¿no? En fin, los grupos sociales, compañeros, el hombre los crea de forma natural, como son las escuelas, como son la familia, de forma lógica, pero también de forma artificial, como son los partidos políticos. Los unos para poder satisfacer sus necesidades básicas, alimentación, vestido, calzado, la familia, el trabajo. Entonces, de forma artificial para poderse desenvolver o desarrollar, como son los partidos políticos, como son los grupos de presión, los grupos de asociación. Los grupos sociales son las primeras organizaciones sociales que los seres humanos crean,
de manera lógica y natural dentro de la ciudad para satisfacer sus necesidades individuales y primarias o básicas, que se encuentran ligadas a su entorno, como son la familia, la colonia, el barrio, la escuela, el trabajo, empresa, grupos sociales menores, la ciudad, la nación, el Estado, la comunidad internacional, como son los grupos sociales mayores. Estudia la sociología también las relaciones y los procesos sociales, los cuales pueden ser de dos tipos. Estas relaciones y procesos sociales pueden ser de dos tipos: los asociativos y los disociativos. Los asociativos o de integración social, como son la cultura, las ciencias, el arte, la educación, la tecnología, el mestizaje, el turismo. A través de estos procesos sociales, a través de estas relaciones sociales, es como se logra la integración, y esto se manifiesta a través de los grupos de arte, los grupos de tecnología, los grupos de ciencia, a través del turismo, a través de la educación. Suena que la educación nos une, pero verás que en los salones, en las escuelas, la educación más bien nos desune, nos disasocia. Insisto, en un grupo donde supone hay unión, nunca hay unión. He visto estos casos horribles y terribles. Hay escuelas que organizan convivios por día del estudiante, por día de lo que tú quieras. Entonces ese día pues, es libre. Ese día se dice jóvenes, mañana hay escuelas que inclusive contratan grupos o llevan música. En fin, jóvenes, el próximo viernes vamos a tener un convivio, va a venir el grupo fulano, se les exhorta, se les invita que entre ustedes se pongan de acuerdo para que pues se organicen, traigan, no sé, pizzas, traigan hamburguesas, traigan algo que comer para que después pasen a bailar, va a haber concurso, va a haber esto, va a haber, he estado en escuelas donde hasta les llevan juegos mecánicos para que se diviertan, en fin, para que pasen un buen momento. Escuelas donde hacen concursos, los maestros, a ver, maestros van a hacer concursos para que los chavos reciban esto, concursos de todo tipo, ¿no? Y se pone ambiente, pues se crea un ambiente y se crea la convivencia entre los jóvenes. He estado en grupos, y de hecho todos los grupos son así, no te voy a decir que hay excepciones, donde no se ponen de acuerdo qué van a llevar. A los jóvenes, ¿qué van a traer para convivir, para que la pasen, para que estén bien y no estén con que tienen hambre y no puedan? No, primero vamos a convivir, después de convivir ya pasamos a los concursos. Estuve en una escuela donde llevaron hasta tirolesa, con edificios, pero la tirolesa de un edificio a otro edificio, todo bonito, todo, música, en fin. ¿Me creerás que los chavos no se mueven? No, pues es que nosotros, es el grupo X, ya se puso de acuerdo entre el mismo salón, y van a llevar tacos. ¿Y ustedes qué? No, nosotros no, tacos no, nosotros vamos a traer hamburguesas. Pues, o sea, ¿no? Y el grupo, en lugar de convivir, que es la intención, cada grupo de todo ese grupo, cada grupito de ese grupo, forman y llevan sus propios convivios. No, es horrible, es asqueroso, es horrible, es espantoso esta forma conductual. Te digo algo que posiblemente me vas a identificar y me vas a ya odiar. Siempre he creído que la psicología vino a perjudicar a la pedagogía. Siempre he creído que la psicología, en lugar de ayudar a la pedagogía, la echó a perder. Pero en fin, ya iremos conociéndonos, y esto es justamente pedagogía. Como te dije la primera vez, difícilmente nos vamos a poner de acuerdo, y a través de los gobiernos hemos tenido diversas políticas educativas, modelos educativos. Nos hemos encontrado un modelo ideal, un modelo idóneo, que nos permita que sea el que todos van a aprender y van a conocer. En fin, hay grupos sociales, relaciones y procesos sociales asociativos o de integración, como son la cultura, las ciencias, el arte, la educación, la tecnología, el mestizaje, el turismo. Y estoy de acuerdo, teóricamente es cierto, pero en la práctica, vuelvo a repetirte, la educación nos debería de unir, nos debería de hermanar, nos debería de conjuntar. Yo que he estado desde secundaria, preparatoria, licenciatura, te voy a decir con mucha tristeza, nunca he encontrado grupos unidos. Jamás he tenido grupos unidos. Jamás he tenido un grupo, y te hablo de más de 30 años. Y en 30 años, ¿cuántos grupos no he tenido? Jamás te puedo decir con tristeza, he tenido grupos unidos, hermanados. Ya no hermanados, ya ahorita que se traten como hermanos, simplemente unidos. Se odian, se desprecian. No se quieren entre ellos. Se matan con la mirada. Se desprecian con las habladas, con las indirectas que se avientan.
va una chava con su minifalda o con sacá y pues te tiene la desgracia de pasar por el grupo contrario, por el grupito de amigas que no se lleva. Típica escena, ¿no? Entre otras muchas habladas que se avientan, ¿no? Ahí va tu hermana, pues tengo las patas chuecas o las rodillas al revés. Ay, manita, yo que tú, mejor me ponía una falda larga porque ve esos hilitos, creo que el vestido se deshiló, ahí van dos hilitos, hay que cortarlos. No, 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 es una cosa espantosa, asquerosa. Bueno, dentro de los grupos o de estos procesos también tenemos procesos disociativos o disfuncionales de desorganización social que no son sino más que la patología social, como son la desintegración familiar o de familias disfuncionales, la delincuencia, las adicciones, el alcoholismo, drogadicción, tabaquismo, prostitución, etc. Yo que he manejado bachillerato y licenciatura, difícilmente encuentras jóvenes que pues fuman, son adictos al tabaquismo. He estado en escuelas donde de plano tienes que ir con el chavo, oye carnal, sabes qué buena onda, Te está dando un pericazo, pues estás cabrón, Hasta acá se siente el hornazo. Y es que la marihuana, a diferencia, si el tabaco es apestoso, es oloroso, obviamente la marihuana es más, y les vale. Chavos que se jactan, que presumen, que otras golpearon a fulano, que sienten orgullosos de presumir, que se han aventado 20 cervezas, que se aventaron entre tres compañeros, pomos de al litro de tequila y cosas por el estilo. En fin, nivel prepa, nivel licenciatura, esto es muy común, la plática de ellos, Van a gloriarse, sentirse que tomar, que esto, o sea, lo máximo. Entonces tenemos que hay también procesos disociativos y disfuncionales de desorganización social que son más que la patología social, que es un tema muy candente, muy propio de la sociología, estudiar la patología social, como son la desintegración familiar o las familias disfuncionales. Hoy está muy en boga esas familias disfuncionales. La delincuencia, las adicciones que son propias desde secundaria, se empieza a manejar en formación cívica y ética al compañero. Yo he dado esta materia en secundaria. Y te puedo decir algo así, por más que le eches pasión, los chavos ven formación cívica y ética como puro choro, puro rollo, o sea, no le dan importancia. Por más que te apasiones con las IT, las infecciones de transmisión sexual, la gonorrea, la sífilis, el papiloma humano, el SIDA, no, o sea, sienten estas clases como clases de choro, de rollo, de pórtate bien, mijo, sé un alma de Dios, no actúes mal, no hagas esto, sigues, no, 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 no. Soy afecto a esta materia, siento que hay que darle un giro, porque la forma en cómo se visualizan sus planes de estudio no atrae a los jóvenes, lo ven como choro, o sea, lo ven como rollo, como la clásica escena de papá y de mamá y de abuelita: hijo, pórtate bien, no fumes, no tomes, no hagas esto, no te portes mal, haz bien. Y lo que sabes que es típico a nivel licenciatura y prepa y en secundaria son los acordeones. Ah, carajo, cómo les gusta copiar. En fin, ya nos iremos destraumando y hablando de lo que es la educación. La sociología también estudia los conflictos o eventos sociales como son las revoluciones, las luchas, las guerras, las reformas, las rebeliones, las insurrecciones, golpes de Estado, la modernización, etcétera, etcétera. Vivir en sociedad, como puedes ver, no es fácil, no es sencillo. Ve todo lo que implica y todo lo que la sociología trata de estudiar. Y tú bien sabes que el movimiento del 68 fue un movimiento estudiantil que desgraciadamente no se ha vuelto a repetir, y no tanto solo repetir porque quiero que haya muertes de estudiantes, sino porque haya verdaderamente juventud que luche por algo. Después del 68 no he visto ninguna generación que luche verdaderamente por algo. Los chavos están en otro mundo y parte tiene la educación. Te pongo un ejemplo muy sencillo. La educación se supone, de acuerdo con el artículo 3, es laica, gratuita, ¿sí? Y el Estado debe alcanzar el estudio de todos los jóvenes. La universidad es insuficiente, la UNAM y el Poli, para atender tantos jóvenes. Ahí es donde la juventud briosa, combativa, luchona, había de reclamar sus derechos. De hecho, que tienes tu Estado a darme educación gratuita. Soy de las generaciones que tuve paso automático del CCH a la UNAM. Son las pocas generaciones que nunca tuvimos el problema
de ver dónde voy a estudiar. Sabía yo que si terminaba mi CCH pasaba en automático a la UNAM. Soy de esa generación que en mi último año fueron las autoridades del CCH. Así, mis jóvenes, llénenme este formato, pónganme ahí 3 opciones, en qué escuela quieren estudiar y qué carrera quieren estudiar. Carrera puse Derecho, puse Ciencias Políticas, puse Filosofía. Escuela puse Ciudad Universitaria, puse ENEP, en aquel tiempo era ENEP Aragón y ENEP Acatlán. No recuerdo el tiempo, pero me llegó mi aviso de que estaba ya en la UNAM y que me habían dado la opción de licenciatura en Derecho, primera opción, y como escuela me dieron la última, que fue el ENEP Acatlán. No me dieron ni CEU ni Aragón. Ese derecho se perdió y no veo esa juventud briosa, enjundiosa, que luche por ese derecho. Las feminazis, pues yo así les llamo las feminazis porque no tienen otro catálogo más que eso, feminazis, ¿sí? Los factores sociales son muy importantes porque son los elementos o agentes externos que influyen directa o indirectamente en el comportamiento del ser humano dentro de la ciudad y que de antemano establecen sus características como son los factores geográficos, medio ambiente, clima, flora, fauna y territorio. Es obvio entender que el medio ambiente y naturaleza influye sobre nuestra conducta y comportamiento. No es lo mismo las personas que viven en climas extremos como es el Polo Norte a las personas que viven en climas cálidos como viene siendo la playa. El comportamiento, la conducta, la forma de vida es completamente diferente, completamente diferente. No es lo mismo un pueblo, una comunidad que vive en las montañas a una comunidad que vive en las mesetas, que vive en otros lugares. Cambia completamente su forma de ser, de pensar y cosas por el estilo. Pues esto también lo estudia la sociología, apoyándose obviamente en otras materias como son la economía, como son la factores étnicos o de raza, que implica color, anatomía, cuerpo, morfología o tamaño. Así, sin ser muy expertos, sabemos que los asiáticos, su prototipo es muy clásico, piel, decimos nosotros, para identificarla, amarilla, ojos rasgados, cabello lacio, difícilmente encuentras asiáticos con cabello sortijado o quebrado. Los africanos, ya lo dijimos, su piel completamente negra, oscura, su cabello completamente rizado o quebrado, rizado más que nada. Los latinoamericanos, pues prietos, compañeros, lampiños, lacios, igual que los asiáticos, y los europeos, güeros, de ojos de color, etc. Es obvio que esto influye mucho en lo que viene siendo el comportamiento social y la conducta. Todo esto es sociología, todo esto implica, y te lo he vinculado con algunos aspectos que estás ahí dentro de lo que viene siendo tus grupos, tu mundo pequeño, tu ciudad pequeña en la cual nos vamos a encontrar. Jóvenes, termina nuestra segunda clase de Sociología de la Educación. Estamos introduciéndonos en este mundo. Los veo en unos cuantos segundos en el Zoom para atender dudas, aclaraciones, comentarios y ver la tarea que habrás de dejarme, que habrás de llevar en esta semana para manejar tu evaluación continua. Nos vemos, compañeros de pedagogía, la siguiente clase, la siguiente semana. En unos cuantos segunditos nos